Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa, una mujer de 39 años, y yo, un hombre de 40 años, hemos estado casados durante 17 años. Tenemos 3 hermosas hijas de 15, 13 y 11 años. Nuestra relación comenzó en la escuela y hemos estado juntos durante unos 23 años. No tengo mucha información, pero esto es lo que sé. Hace 3 días, mi esposa regresó del trabajo alterada y emocionada. Rápidamente empacó una bolsa con cosas para la noche y se fue. Solo sé de esta situación porque nuestra hija mayor estaba en casa y fue testigo de ello. Traté de hablar con ella, pero estaba abrumada por las emociones y no podía formular sus pensamientos. Parecía estar al borde del pánico. Desafortunadamente, no respondió a nuestros mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas. Inmediatamente contacté a sus padres, quienes finalmente respondieron asegurándonos que mi esposa estaba bajo su cuidado y nos pidieron paciencia y comprensión. Esto es todo lo que sé. En un intento de obtener más información detallada, también intenté contactar a su hermana, hermano y uno de sus colegas cercanos del trabajo. Su hermano dijo que no sabía nada, y su colega confirmó que estuvo en el trabajo por la mañana pero ya se había ido al mediodía. Ese fue el límite de su conocimiento hace 3 días. Desde entonces, mi esposa no ha estado en contacto, ni siquiera con nuestras hijas. Nadie proporciona ninguna información, y yo, que soy completamente responsable de nuestras 3 hijas, tengo que navegar la situación sin ella. Las niñas preguntan constantemente sobre la situación, buscando respuestas sobre el paradero de su madre, y todo lo que puedo responder es que está con sus abuelos. No tenemos otra opción que permanecer pacientes y comprensivos en este tiempo incierto. Tengo un fuerte deseo de reunir a las niñas espontáneamente e ir allí sin avisar a nadie con anticipación. Solo son 3 horas de viaje hasta mi destino, y el estado de incertidumbre en el que me encuentro ahora es simplemente insoportable. Las niñas piensan que tuvimos una gran pelea y que nos vamos a divorciar, pero no es así. Nunca nos peleamos, y nuestras hijas lo saben. Me resulta difícil entender la situación, y espero que alguien pueda proporcionar claridad lógica. Mi estado emocional actual me ha llevado a un ciclo de pensamientos repetitivos mientras intento sobrellevar todo por mi cuenta sin ella. Si uno de tus seres queridos falleciera, ¿no sería tu cónyuge o familia la primera persona a la que informarías? Tal vez algún trauma del pasado ha surgido, pero si yo estuviera en tal situación, mi instinto me diría que, ante todo, necesito buscar consuelo en mi esposa. Estamos completamente perdidos, sin entender nada y sin tener ningún sentido. Yo, junto con mis hijas, seguimos en un estado de incertidumbre porque todos permanecemos en la incógnita sin ninguna información. Estoy atormentado por la ansiedad, el miedo, la ira y muchas otras emociones que se pueden experimentar en una situación así. ¿Hay alguien que pueda dar una explicación lógica de cómo alguien podría dejar a su familia sin dejar rastro? Anoche no dormí. En cuanto a mi suegro, no se puso en contacto conmigo anoche. Siguiendo el consejo de muchos, decidí contactar a la policía. Desafortunadamente, esta acción conllevó muchos problemas, en los que no voy a profundizar. Para mi sorpresa, resultó que mi esposa ha estado en una relación extramatrimonial durante mucho tiempo, quizás más de 2 años. Por una trágica coincidencia, el martes, otro hombre involucrado en esta relación tuvo un ataque al corazón, y esa noche murió trágicamente. Parece que mi suegra y posiblemente mi hija estaban al tanto de esta situación y la ocultaron todo el tiempo. Mi esposa aún no se ha puesto en contacto conmigo ni con nuestras hijas. Hago todo lo posible por protegerlas de esta información, pero no sé qué hacer a continuación. Esta situación me está abrumando, y siento que estoy al borde de mi límite. No sé cómo seguir adelante. Mi mente inevitablemente toma el control, sumiéndome en episodios de profunda tristeza. Le siguen estallidos violentos de ira, a veces simultáneamente. Dormir se convierte en un objetivo inalcanzable, y cada día deambulo sin rumbo por la ciudad, sintiéndome como una cáscara de mí mismo, tratando de entender la situación.
me sumerjo en el estudio de varias abreviaciones, y el viernes se convirtió en un punto de inflexión importante, mi propio día de al principio. Pensé que la infidelidad de mi esposa había durado 2 años, pero ahora parece muy probable que se haya extendido mucho más allá de ese periodo. El hombre con el que me traicionó, conocido como Ab, la conocía desde hace bastante tiempo. Desafortunadamente, su muerte prematura por un ataque al corazón llevó a este devastador descubrimiento. Actualmente, con la ayuda de mi hija mayor, estoy recopilando información sobre algunos temas que aún no estoy listo para compartir públicamente. Inicialmente, no iba a seguir compartiendo noticias sobre mi situación, pero la enorme cantidad de apoyo y consejos que recibí de muchas personas resultó ser terapéutica hasta cierto punto. Me entristece darme cuenta de que hay muchas otras personas que han experimentado o están experimentando un dolor similar. Ahora, para explorar posibles opciones, consulté con 2 abogados diferentes, tanto ayer como hoy, y también contacté con varios servicios terapéuticos. Estoy pidiendo consejos sobre un tema específico que pueda ayudarme a mejorar mi sueño. Mi esposa ocupaba un lugar enorme en mi vida. No solo era mi mejor amiga desde la escuela, sino también una madre amorosa de nuestras 3 hermosas hijas. Nuestro amor era tan fuerte que teníamos bromas internas y apretones de manos secretos. Pero ahora, me parece que todo eso ha desaparecido. Cada recuerdo de los años que pasamos juntos, cada hito que alcanzamos, cada risa que compartimos, ahora solo trae una gran tristeza y desesperación. Es paralizante. Parece que todo lo que teníamos no significaba nada para ella, y ahora tengo que mirar hacia el futuro sin ella. Y en medio de todo esto, una pregunta obsesiva comienza a infiltrarse en mis pensamientos: ¿cómo pudiste? Una ira insaciable e irresistible me está devorando. Descargo mi irritación gritando en la almohada y golpeando incansablemente el colchón hasta que mis manos empiezan a doler por los calambres. Esta terrible escena se repite una y otra vez. El sueño solo llega como resultado de un cansancio extremo, pero incluso en una siesta, me despierto abruptamente, y los dolorosos juegos mentales comienzan de nuevo. Dedico la energía restante que logré reunir a mis hijas, quienes han asumido el papel de educadoras, asumiendo las responsabilidades de los padres. Es injusto ponerles esa carga. ¿Cómo lograron ustedes dormir después de enterarse de una traición? Me pregunto cómo enfrentaron el profundo silencio y vacío de la noche, estando solos con sus pensamientos. A la luz de los recientes acontecimientos, me di cuenta de que la prioridad del sueño, además de mis hijas, es extremadamente importante para mi bienestar. Pero estoy luchando por encontrar descanso. Ha pasado poco más de una semana desde que descubrí la infidelidad de mi esposa, y recientemente me enteré de que duró más de 4 años, aunque el tiempo exacto sigue siendo incierto. Es probable que la situación comenzara con tensión emocional y se convirtiera en una pelea física. Me intriga saber qué papel pudieron haber jugado la pandemia y los cierres posteriores en esto, aunque no estoy seguro de si alguna vez encontraré las respuestas. Ayer llegaron inesperadamente mis parientes, quienes desde el principio de esta pesadilla albergaron a mi esposa en su casa. Pero esta situación es completamente injusta, ya que solo pasaron 15 minutos saludando a nuestras 3 hijas, tras lo cual pidieron una conversación personal conmigo. Como era de esperar, la conversación resultó ser larga. Preferiría no discutir todo el diálogo en esta publicación, pero para resumir, mi esposa quiere regresar a casa, pero le preocupa las consecuencias de sus acciones y tiene miedo de enfrentar la realidad de lo que ha hecho. Además, sus padres hicieron un gran esfuerzo por averiguar si tenía intención de pedir el divorcio y pasaron mucho tiempo tratando de convencerme de que perdonara a mi esposa y restaurara nuestro matrimonio. Se notaba que estaban muy avergonzados, pero al mismo tiempo, su objetivo final era asegurar que mi esposa se fuera de su casa. La conversación entre nosotros se mantuvo cortés y respetuosa. Debo admitir que mentí. Les dije que no estaba seguro de mis planes futuros ya que estaba considerando seriamente el divorcio, pero tengo miedo de que si hablo de ello, mi esposa nunca sea honesta conmigo. A pesar de esta posibilidad, todavía quiero que se siente a la mesa de negociaciones conmigo y, si es posible, de explicaciones detalladas.
Hemos estado casados por más de 17 años, juntos desde la secundaria. Tenemos 3 hijos. Durante nuestra vida juntos, hemos creado muchos recuerdos y experimentado mucho. Es importante para mí que ella me mire a los ojos y me diga todo. Además, quiero que mis hijos entiendan que le di a su madre la oportunidad de aclarar sus acciones, le di la oportunidad de disculparse y resolver todo juntos como adultos responsables. Constantemente me esfuerzo por dar un ejemplo positivo a mis hijos, pero a veces dudo si me estoy acercando a esto correctamente. Según mi abogado, no puedo impedir que mi esposa entre legalmente a nuestra casa, lo cual me opongo firmemente. En este momento, mis hijas y yo finalmente hemos establecido una rutina diaria agradable. Así que planteé una condición que pensé que sería imposible de cumplir por algún tiempo. Dije que mi esposa tiene la oportunidad de regresar a casa siempre que hable abierta y honestamente conmigo personalmente. Esta conversación debe consistir en que ella me mire a los ojos y me cuente todos los detalles de su infidelidad sin ninguna vacilación ni deshonestidad adicional. Además, le pedí que también se reuniera con nuestras hijas para disculparse personalmente y responder cualquier pregunta que pudieran tener. Creo que sería justo, dado que ya están al tanto de la situación. Es importante señalar que desde el punto de vista legal, ella tiene derecho a volver a casa cuando quiera y no está obligada a cumplir con ningún requisito. Pero si tiene miedo de encontrarse con nosotros, estoy pensando en usar esta situación a nuestro favor. Dudo si este enfoque es correcto o incorrecto desde el punto de vista moral. Quiero dejar claro que mis intenciones no son deshonestas ni engañosas. Solo tengo dudas sobre vivir juntos en este momento, y preferiría, si es posible, posponerlo. Además, nuestro estado requiere un periodo de espera obligatorio de 90 días antes de comenzar el proceso de divorcio, lo que hace inevitable que mi esposa regrese a casa. Si eventualmente ambos tendremos que regresar a nuestros deberes laborales y la vida continuará a pesar de las dificultades existentes, mi objetivo principal al retrasar esta situación es poder planificar y priorizar mi bienestar mental y emocional. Cabe señalar que mi esposa se ha comunicado con las niñas, queriendo evitar el divorcio y disculpándose repetidamente con ellas. Me mostraron los textos y mi esposa pregunta por mí todos los días. La verdad sobre lo que nos hizo a todos está comenzando a afectarla, especialmente en los últimos días. No sé qué hacer en esta situación. ¿Fui tonto al hacer ciertas demandas? Parece que mi esposa regresará a casa más temprano que tarde de todos modos. En este momento, estoy seguro de la corrección del camino que he elegido. No estoy sorprendido por este giro de los acontecimientos, ya que siempre asumí que tarde o temprano, esto sucedería. Mi tarea principal es tomar la mejor decisión para mis hijas y para mí para seguir adelante. Pero hubo un destello de esperanza cuando mi esposa finalmente regresó a casa ayer después de una larga espera durante toda la semana. Normalmente la saludo en la puerta con abrazos y besos cálidos, pero esta vez hubo una incomodidad indescriptible entre nosotros. Para mi sorpresa, ella se acercó primero e intentó abrazarme sin decir una palabra, pero instintivamente me aparté. La sensación era de alguna manera irreal, como si estuviéramos fingiendo que no había pasado nada. Cuando se calmó, comencé a insistir de manera constante, le pedí que compartiera todos los detalles conmigo, pero ella insistió de nuevo en que no estaba lista para eso, al igual que durante nuestra conversación telefónica anterior esa semana. Enfaticé que su regreso a casa dependía de cuánto estuviera dispuesta a hablar sobre las razones de su ausencia de casi 3 semanas basándose en el amor por nuestra familia. Desafortunadamente, ella solo repitió que no estaba lista para eso todavía. Aunque me costó un gran esfuerzo contener mis emociones, respiré hondo varias veces, tratando de recuperar la calma. Desafortunadamente, mis intentos fueron infructuosos. Después de un largo silencio, me di cuenta de que ya no podía contener la verdad. Dije abruptamente que ella había estado teniendo una aventura secreta con su colega durante más de 4 años y que iba a abandonar nuestra relación por él. No solo había cortado todo contacto con su propia familia, sino que ahora estaba frente a mí sin cumplir una simple condición que le pedí. En este sentido, he decidido divorciarme. En ese momento,
la situación tomó un giro extraño. Su lenguaje corporal y expresión facial indicaban claramente que no sabía cuánto sabía yo de sus infidelidades. Me miró con los ojos muy abiertos y luego se quedó paralizada en la cocina, mirando al suelo y sin decir una palabra. Estaba muy calmada. Me estaba preparando para cualquier reacción, para todo excepto esta. Esperaba un estallido emocional, tal vez una confesión llorosa, o incluso su arrebato de ira culpándome completamente de la traición. Incluso consideré la posibilidad de una conversación seria y tranquila para sentarnos y resolver todo. Pero ella no respondió con ninguna de las anteriores. Fue un momento inusual, diferente a cualquiera que haya encontrado antes. Nos quedamos en la cocina, inmersos en un silencio inquietante que parecía durar para siempre. Ella, al igual que yo, parecía estar perdida. Me estaba preparando cuidadosamente para cualquier posible resultado de esta disputa. Tomé notas diligentemente, me posicioné frente al espejo, trabajé mentalmente varios escenarios, pero no estaba en absoluto preparado para tal giro de los acontecimientos que se desarrollaba frente a mí. En ese momento, tomé la decisión espontánea de hablar sobre todos los detalles de su infidelidad, incluyendo tontamente mis propias conjeturas. Le hablé de cómo conoció a otra persona, del papel de su hermana en este caso, e incluso de lo que sucedió durante el periodo del COVID. A lo largo de mi revelación, ella permaneció inmóvil, su mirada nunca se cruzó con la mía. A medida que continuaba, mi ira se intensificaba, alimentada por su silencio e inacción. A pesar de que intenté mantener la calma y evitar ataques ofensivos, mi frustración creció. Eventualmente, logré recuperar la compostura, pero en ese momento, me encontré de nuevo con un silencio prolongado e incómodo. En ese momento, la ira fue reemplazada por un sentimiento de profunda tristeza cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Armándome de valor, le pregunté en un tono suave, ¿qué hice para alejarla? ¿Realmente me amaba y valía la pena la otra persona, ah? En respuesta, no escuché palabras, ni movimientos, ni remordimientos, ni explicaciones. Ella simplemente se quedó allí en silencio con la cabeza baja. Sentí mucho dolor, este dolor parecía superar en magnitud al del día de, cuando me quedé mirándola, dudé si podría incluso obligarme a moverme. Pero entonces la situación empeoró. No sabía que nuestras hijas estaban escuchando toda la escena. Fui culpable por comportarme de manera tan estúpida. En las últimas semanas, he sido muy diligente en establecer prioridades y ponerlas en primer lugar, pero en ese momento, dejé que mis emociones me dominaran y no pensé en dónde estaban. Como resultado, nuestra hija mayor bajó corriendo las escaleras, descargando toda la ira acumulada contra mí. Mi esposa subió apresuradamente las escaleras, cerrando la puerta del dormitorio detrás de ella. Esa es la situación en la que nos encontramos. Toda la noche, escuché a mi esposa llorar hasta que finalmente me quedé dormido. Solo nuestra hija menor intentó consolarla, y todos los demás prefirieron mantenerse alejados. Si tengo el valor, planeo ofrecerle que viva con su hermana hasta que nos divorciemos. Pero debemos admitir que esta sigue siendo su casa, y sin duda, la convivencia en tales condiciones será desagradable para todos nosotros. Debo admitir que me equivoqué sobre mi esposa, y todos ustedes tenían razón. Subestimé la importancia de los años que vivimos juntos, los recuerdos compartidos y las experiencias vividas. Estaba seguro de que se arrodillaría y pediría perdón. Estaba completamente convencido de que confesaría sus pecados cometidos durante los últimos 4 años y se quitaría el peso de la culpa. Esta es la misma mujer que una vez regresó al mercado de agricultores porque descubrió que le habían dado 10 pesos de más en el cambio. Pero parece que no tenemos valor a sus ojos. Tal vez nunca lo aprecié. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Hoy había una atmósfera increíblemente incómoda en casa. Mis hijos y yo intentamos continuar con nuestra vida cotidiana como ha sido durante las últimas 2 semanas, pero quedó claro que esto era imposible. Todo lo que quiero es superar esta prueba lo más rápido posible. Divorcio,
conversaciones incómodas, discusiones y peleas inevitables, drama innecesario, para aquellos que han experimentado vivir juntos con una expareja, ¿cómo lo afrontaron, especialmente cuando se trata de niños? No hay un solo momento en el que no quiera desahogar mi frustración gritando. En este momento, me siento demasiado deprimido y emocional. Es una lucha constante por preservar la fortaleza mental, especialmente por el bien de las niñas. No estoy seguro de poder mantener este estado durante los próximos 3 meses. Dado que los estudios se reanudarán antes de que se resuelva esta situación, parece que esta es la realidad de mi vida. Estoy en una situación emocional difícil, y así ha sido desde que mi esposa regresó a casa y descubrí la verdad sobre sus acciones. Por el bien de mis hijas, hago todo lo posible por fingir que todo está bien. Intento decir y pensar las cosas correctas, pero hoy, tengo que ser honesto. Esta noche, estaba deprimido y perdí el control de mis emociones. Los papeles del divorcio ya han sido presentados, pero mi esposa aún no ha contratado a un abogado. Intento ser paciente y abordar la situación con delicadeza, esperando que el divorcio sea indiscutible y podamos afrontarlo nosotros mismos. Pero después de esta noche, no estoy seguro de que eso siga siendo posible. Actualmente, nuestra vida juntos implica vivir juntos los días de semana, pero el viernes por la noche, mi esposa va a casa de su hermana y solo regresa el domingo por la noche. A pesar de que la residencia de la hermana está relativamente cerca de nuestra casa familiar, debido a los atascos de tráfico, el camino puede llevar hasta 1 hora. Últimamente, nuestra rutina diaria básicamente se reduce a evitarnos mientras las niñas y yo tratamos de mantener un ambiente normal. Mi esposa trata de mantenerse alejada. A pesar de esto, por las noches, a veces nos comunicamos accidentalmente, con la excepción de mi hija mayor y mi esposa, quienes están en desacuerdo debido a varias peleas fuertes. Considerando las circunstancias, me parece mejor mantener esta distancia por ahora. Hago un esfuerzo consciente para aumentar la autodisciplina, especialmente al tratar con mi esposa. Requiere mucho esfuerzo y fuerza de voluntad, pero trato de mantener nuestras conversaciones breves, aunque siempre corteses y respetuosas. Pero algo más sucedió hoy. Usualmente, en los últimos 2 viernes, ella llegaba a casa del trabajo, empacaba sus cosas y se iba a casa de su hermana para el fin de semana antes de que yo llegara a casa. Pero hoy fue diferente. Ella me estaba esperando en la cocina cuando llegué a casa. Intenté simplemente pasar de largo. Ella suavemente tomó mi mano y preguntó si iba a tratarla así solo porque no estaba lista para hablar sobre su infidelidad. Cabe señalar que esta fue la primera vez que dijo una palabra sobre su infidelidad desde que todo se derrumbó hace casi 1 mes. Hice un esfuerzo, realmente un esfuerzo, por contenerme y marcharme. Pero en ese momento, nuestras hijas no estaban allí, y una ola de ira me invadió. Como resultado, desahogué todos mis vicios, dolor, resentimiento, rabia y sufrimiento sobre ella. Ni siquiera puedo describir cuánto tiempo continué desahogando mi ira. Perdí completamente la noción del tiempo. A veces mi voz se volvía más fuerte y animada. Al final, no pude contenerme más y me derrumbé, revelando toda la profundidad de mi trauma mental y los tormentos diarios que experimento. Todas las emociones reprimidas y tormentos se desbordaron. Una vez que comencé, no hubo forma de detenerme. Naturalmente, las lágrimas fluyeron, y las emociones me abrumaron nuevamente. Después de eso, me enojé conmigo mismo. Estaba progresando, pero maldita sea, ella pudo meterse en mi alma. Dejé que me influenciara. Tenía el presentimiento de que esto sucedería, y tenía razón. Es realmente repugnante. Esta situación se ha estado gestando durante algún tiempo, y a pesar de intentar desahogar mi frustración en el gimnasio, no fue suficiente. De repente, por primera vez, mi esposa sucumbió a sus emociones y comenzó a sollozar incontrolablemente. Debo admitir que eso me dio una extraña sensación de satisfacción de que ella estaba experimentando el mismo dolor que yo. Aunque no me habría importado, alguna parte de mí encontró consuelo en el hecho de que finalmente se derrumbó. Parecía haber un destello de compasión en ella.
sorprendentemente, durante mi arrebato, ella pidió perdón repetidamente. Estalló en lágrimas, disculpándose una y otra vez. Incapaz de soportarlo más, salí rápidamente de la cocina antes de que pudiera decir una palabra y le pedí resueltamente que me dejara en paz. Así fue como sucedió. Ella deambuló por la cocina por un tiempo y luego se fue a casa de su hermana. Las niñas regresaron a casa unos 30 minutos después, sintiendo que algo había pasado ya que era difícil ocultarlo. Pero no estaba listo para discutir este asunto aún, y dudo si realmente necesitan ser informadas en este momento. Los éxitos de las dos más pequeñas han mejorado significativamente, y no quiero obstaculizar su desarrollo. Si informo a la mayor sobre la situación actual, solo aumentará su enojo, lo cual también quiero evitar. Lamento mucho no haber podido mantener la calma y simplemente ignorar a mi esposa díscola. Mirando hacia atrás, creo que ella trató de iniciar una conversación sobre su infidelidad, pero fracasó, lo que llevó a mi arrebato. Comencé a pensar en su bienestar. Ella vive aislada, luchando con sus pensamientos, ya que casi todos se han alejado de ella. Se puede argumentar que merece tal trato, y hay algo de verdad en eso, pero sigue siendo una persona y la madre de mis hijos. Esta situación me entristece mucho, y estoy muy decepcionado de mí mismo. Pido disculpas por otro largo arrebato. Como incluso le hablé de esto a mi hermano, intentaré empezar de nuevo el lunes. Solo soy un ser humano, y aunque al principio me complacía expresar mi insatisfacción con ella, ahora estoy abrumado por el arrepentimiento. ¿Debería enviarle un mensaje a mi esposa, o simplemente dejarlo así? Cabe señalar que todos hemos comenzado terapia, lo cual es un paso en la dirección correcta, pero debo admitir que este camino es increíblemente difícil, casi insoportable. Esta semana ha sido una verdadera montaña rusa para mí. Estuvo llena de constantes fracasos y momentos insoportables. Mi esposa estuvo constantemente a mi lado, me colmó de excesiva amabilidad y se disculpó repetidamente por su infidelidad. Lloraba, me abrumaba con su presencia, incluso llamaba a mi puerta tarde en la noche, desesperada por hablar. Intenté distanciarme de ella, pero a veces me unía a la conversación cuando quería. Pero el miércoles por la noche, llegué al límite y la ataqué verbalmente, exigiendo que me dejara en paz. Y luego, anoche, sucedió. Ha pasado poco más de un mes desde que mi futura ex-esposa regresó a casa después de que su romance fracasara, y ahora la relación ha entrado en este territorio incómodo. Después de que las niñas se acostaron, ella entró en mi habitación con un enfoque diferente al que había mostrado toda la semana. Al principio, resistí, pero finalmente, llegamos al garaje y nos metimos en mi coche, evitando una posible confrontación frente a los niños. Fue una larga sesión de disculpas. Ella contó su versión de los hechos, y nos sentamos allí durante casi 3 horas, sin saber cuánto contar. Me quedé despierto toda la noche, escuchando sus sollozos, y no pude dormir. Las lágrimas también corrían por mi rostro. Después de eso, me invadió un ataque de ira, obligándome a contenerme para no irrumpir en la casa y descargar una andanada de gritos sobre ella. Luego, las emociones se convirtieron en lágrimas, seguidas de aún más ira, creando un ciclo interminable a lo largo de la noche. Mi esposa continuamente pedía perdón y me ofrecía otra oportunidad, lo que intensificaba aún más mi sufrimiento. Para deshacerme del dolor insoportable, tuve que salir durante varias horas, alejándome de su presencia. Estar en su compañía es doloroso, especialmente considerando que su hermana la presentó a este amante mucho antes del inicio de la pandemia de COVID, hace unos 5 años. Comenzaron una relación profesional, aparentemente sin intenciones románticas, pero él tenía un puesto destacado en la empresa donde ella quería trabajar y, eventualmente, gracias a su ayuda, comenzó a trabajar. Es importante señalar que su romance no afectó su decisión de cambiar de profesión. Sin embargo, después de conseguir un nuevo trabajo, su deseo de mantener la relación se intensificó. Gradualmente, su comunicación pasó de una correspondencia inocente a un intercambio de fotos y, eventualmente, poco antes del inicio de la pandemia de COVID, ocurrió la intimidad física.
Abrumada por la culpa, se lo confesó a su hermana y dijo que quería confesarlo todo a mí, pero al final decidió mantener todo en secreto y no decirme nada. Después de un tiempo, mi esposa mencionó que conoció a su amante poco después de que se levantaran las restricciones y el aislamiento. Sorprendentemente, él volvió a contactarla, y reanudaron la comunicación hasta que el contacto físico se reanudó tan pronto como los negocios reabrieron. Aunque ella repetidamente dijo que detuvo la aventura por culpa, siempre volvía a él, lo que llevó a que el romance nunca terminara. Curiosamente, incluso documentó los detalles de su romance en una cronología de 5 páginas escrita a mano. Cuando la escuché atentamente, admitió que inventó historias sobre diferentes cosas. Mintió sobre viajes de fin de semana con amigos, sobre viajes de trabajo, sobre estar atrapada en el tráfico, sobre problemas con sus padres, sobre sus viajes de compras, y la lista continúa indefinidamente. Todo era exactamente como sospechaba, y la cantidad de mentiras era simplemente asombrosa. Ingenuamente creía cada palabra que decía, sin dudar de nada. Pero ahora, me di cuenta de que todas esas eran solo excusas para pasar tiempo con él. Cuando continuó revelando su engaño, me resultó aún peor. Parecía que todos tenían razón sobre ella. Pero me sorprendió que su afecto por mí no disminuyera, a pesar de todas estas mentiras. Contrario a lo que a menudo he escuchado, nunca se distanció. Aunque nuestra relación íntima había experimentado algunos cambios, no eran tan alarmantes como para que yo levantara la alarma. Pero al final, confesó que se había enamorado de otro hombre, mayor y divorciado, que era soltero y la colmaba de promesas de regalos generosos, viajes de lujo y toda la atención que pudiera desear. Ella comenzó a soñar con escapar de las obligaciones familiares, creyendo que la emoción de comunicarse con él era demasiado irresistible. Dijo que estaba cansada de la rutina monótona de la vida familiar. Mostró una asombrosa franqueza, emociones intensas y una sinceridad evidente. No pude contener mis emociones, y me eché a llorar a mitad de camino, como era de esperar. Fue doloroso escuchar. Después de la confesión, profesó su amor por mí y su disposición a hacer todo lo posible para salvar nuestro matrimonio. He vivido con ella durante más de la mitad de mi vida, y he desarrollado una intuición cuando se comporta de manera deshonesta. Tal vez me equivoque, tal vez no importe al final. Sin embargo, logré mantener la calma mejor que la semana pasada, aunque todavía me enojé y pronuncié algunas frases ofensivas. No pude resistir burlarme de su pareja, mencionando que él tenía muchas mujeres y que ella era solo una más de las muchas a las que estaba dispuesto a dejar. Esto claramente la tocó profundamente. Innumerables pensamientos pasaron por mi cabeza sobre el momento en que finalmente confesó. Consideré varias respuestas duras o maneras de herirla en respuesta. Numerosas respuestas me eludieron esa noche cuando estaba en el punto álgido de mis emociones. Pero estaba seguro de una cosa. Sabía que iba a hacer una pregunta: si Ape estuviera vivo y tuviera que elegir entre él y yo, ¿a quién elegiría? Su respuesta fue vacilante, y murmuró que no era justo. Queriendo aclarar la situación, continué discutiendo este tema, y al final, admitió que, por supuesto, me elegiría a mí. Pero no pude evitar notar su indecisión inicial, de la cual concluí que estaba mintiendo nuevamente. Abrumada por las emociones, comenzó a llorar violentamente, y desde ese momento, se quedó en silencio. Nos sentamos en el coche por un tiempo, sus lágrimas continuaron fluyendo. Pero sintiéndome cansado, decidí informarle que deberíamos divorciarnos. Enfatice que es importante mantener relaciones civiles por el bien de nuestras hijas, para ser padres excepcionales y participar activamente en la vida de mis hijos. Añadí la esperanza de que, a pesar del dolor que me causó, tendría la decencia de divorciarse de manera justa, en un ambiente decente. Esto testificaría su verdadero amor por mí. Las últimas palabras que le dije fueron tomadas de Internet, pero por favor, entiendan que no soy una persona vengativa y no tenía la intención de herirla. Simplemente me pareció que era un final adecuado para nuestra historia. Aunque realmente quise decir cada palabra, incliné la cabeza, la besé suavemente en la frente y le dije que mi amor por ella duraría para siempre.
Después de salir del coche, me fui a la cama pensando que eso sería el final. Pero el sueño no llegó a mí, y ahora no puedo encontrar paz de nuevo. Hoy, la incertidumbre nubla mi mente, y reflexiono sobre lo que viene. La oportunidad para impugnar el divorcio se ha cerrado para ella, lo cual creo que es algo positivo. Pero aún no he tenido la oportunidad de consultar con un abogado. Las emociones me abruman, las lágrimas corrieron por mi rostro, y me sumergí nuevamente en el abismo de la depresión y la ira. Las revelaciones de ayer fueron dolorosas de escuchar, y para ser sincero, podría vivir sin conocer esta dolorosa realidad. Ahora me doy cuenta de que podría haberlo inventado todo, recurriendo a mentiras para formar una historia. Es difícil decirlo con certeza, pero como resultó, coincide completamente con todo lo que logré juntar durante el último mes. Y así están las cosas en este momento. Es como un ciclo interminable, paso algunos días buenos recuperándome, y luego ocurre otro revés. Parece que el tiempo se ha alargado por meses, pero en realidad solo son unos pocos días. A pesar de todo esto, intentaré dormir un poco. Imaginen que la persona que consideran el amor de su vida, la única mujer que han amado o besado, admite que te engañó durante más de 4 años simplemente porque estaba aburrida. No fue el resultado de perder el amor o distanciarse el uno del otro, no hubo problemas ni falta de intimidad en su relación. Fue solo porque estaba aburrida. No estoy seguro de si esto hace que la situación sea peor o mejor. Y ahora, ha pasado más de 1 año, y quiero decir que el divorcio fue difícil para mí. Presenté a mi abogado su confesión de una relación a largo plazo, que grabé cuando hablábamos en el coche. Lo hice en secreto para tener pruebas. Su berrinche en la corte me enfureció mucho, y me costó contener mi ira. Mi ya ex esposa me culpó de todo, según ella, yo era el culpable de que ella hubiera cometido traición. Como resultado, obtuve la custodia total de nuestros hijos, nuestra casa y la manutención infantil que ella pagará hasta que lleguen a la mayoría de edad. Ahora sé que vive en un pequeño apartamento que alquila. Recientemente, llamó a su hija menor y le pidió que la visitara en el hospital. Como resultó después, mi exesposa tiene cáncer de mama. Desesperadamente le pidió a su hija que yo la visitara para despedirse. Aparentemente, siente que no le queda mucho tiempo de vida, pero yo me niego categóricamente a ver a alguien. No quiero verla más. Quiero restaurar mi vida y no pensar más en lo que esta mujer mentirosa nos hizo.